Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí, buenas noches y gracias a nuestro invitado que aceptó estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. Está con nosotros Juan Carlos Monedero. Bueno, Juan Carlos, gracias por estar aquí. Un placer. Bienvenido. Juan Carlos es un personaje muy interesante, importante. Ha fundado, junto con otros, un partido que ha sacudido las estructuras políticas de España y en buena medida de Europa, que es Podemos. Y está en México y aprovechamos que estás en México para platicar contigo. Estamos siguiendo muy de cerca lo que ha sucedido en España con la irrupción, no tiene ni 2 años de existencia, esto que ya es partido político y que ha pues reconfigurado en buena medida precisamente las expresiones políticas de izquierda en España. Podemos, Juan Carlos, antes de que me platiques qué andas haciendo en México, dime de esto. ¿Cómo es que una organización con esas características logra colocarse en tan corto tiempo en una sociedad como la española? Yo creo que porque escuchamos una demanda ciudadana. Había casi 8 millones de españoles que no encontraban un partido donde referenciarse. Y el movimiento de los indignados, el 15M, estalló, ¿no? Como esa reclamación de gente que quería preguntarle a la democracia representativa por qué no la representaba y preguntarle a la economía social por qué no te incluía. Y ese grito, ¿no?, de la ciudadanía que reclamaba a los políticos que les escuchara, que le decía a los banqueros que no quería convertirse en una mercancía en manos de sus intereses espurios, bueno, pues necesitaba poco a poco encontrar dónde canalizar esa indignación social y convertirla en indignación política. Y es lo que hicimos, ¿no? Pasados 3 años, yo estuve muy activo en el 15M. ¿Tú eres ideólogo del 15M? Así se te atribuyen las... Sí, pero no hay ideólogos del 15M. Pero algo pusiste ahí. Bueno, pues como otros muchos, tampoco... Pero no muchos, o sea. Bueno. En fin, bueno, tú eres una parte fundamental del 15M y de lo que yo no me considero tan importante. Yo estuve allí y lo que sí que entendí es que allí estaba pasando algo muy importante. Allí se estaba impugnando una política que en Europa nace desde el año 86, el Acta Única, que explota con el Tratado de Maastricht y que es la neoliberalización de Europa. Es decir, la Europa que se construye después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la derecha se ha hecho fascista, nazi, es derrotada, y se construye en la Constitución francesa del 46, la italiana del 48, la Grundgesetz alemana del 49, todo un constitucionalismo socialdemócrata, ¿no?, que es lo que permite que Europa durante ese paréntesis sea un oasis, ¿no?, de democracia social. Eso se empieza a quebrar a partir de finales de los 80, a partir del Tratado de Maastricht se neoliberaliza con algo que conocéis bien en América Latina, con bancos centrales independientes, con la idea de la competencia, con apertura de fronteras y sobre todo con un vaciamiento de los derechos sociales que va convirtiendo a los partidos socialdemócratas en sombras de lo que fueron. Déjame preguntarte, Juan Carlos, sobre tú y Podemos. Tú eres fundador junto con Pablo Iglesias y los que han conformado esto, que ya es partido político, que ya está en el juego electoral y político. Nos convertimos en partido político por imperativo legal, porque nosotros no teníamos mucha intención. Pero ya lo son. Sí, pero no queríamos ser partido político. Lo que pasa es que la democracia representativa no te deja muchos más espacios que ser un partido político. Por tanto, nosotros que sabíamos que teníamos que ser parte de movimiento social y parte de partido político, no encontrábamos el espacio porque no está muy legislado, ¿no? Y bueno, al final decidimos, por una suerte de imperativo legal, articularnos como partido. Convertirse en partido político, pero por alguna razón que tú nos contarás brevemente, no abandonas Podemos, eres fundador y siempre lo serás, pero te retiras de manera muy temprana de lo que sería la dirección de Podemos. ¿Por qué? Bueno, no tan temprano. Ahí se juntan como tres cosas. Es un partido recién nacido. Ya. Pero digamos que lo gordo y complicado era ponerlo a andar, ¿no? Y yo creo que eso lo hice. ¿Por qué sales de la dirección? Yo salgo una vez que entregó el programa, ¿no?, electoral de las elecciones municipales y regionales. Hay 3 razones. Una es que yo no soy una persona muy de partido, ¿no? Los partidos tienen... Sí, no lo soy. Yo creo que tengo una vena libertaria que me hace sentirme más a gusto en las cuestiones intelectuales, ¿no?, en las ideas, en la reflexión, en las charlas, y no tanto en un trabajo orgánico, ¿no?, que hay gente que le encanta, pero hay un dicho en España que dice: dale un carguillo y verás cómo es Juanillo, ¿no? Yo me considero liberado de esa necesidad de pedirle, no a ningún cargo que me entregue ningún tipo de identidad. En segundo lugar, el sistema leyó, yo que soy el mayor de Podemos, que era un enemigo a batir, ¿no? Y entonces dispararon por tierra, mar y aire contra mi persona. Te han acusado, ¿no?, de muchísimas... De todo, ¿no? A ver, de financiamiento externo vía Hugo Chávez, ahora me dices, de defraudación fiscal, de asesor de gobiernos de América Latina.
Bueno, por eso no me acusarían. Me han acusado... yo he juntado casi, no sé si 15 querellas, ¿no? Porque había un momento en donde tenían que bombardearte con todo tipo de ataques. Todas han sido sobreseídas. ¿No quedó nada para ti? El 100% a día de hoy han sido sobreseídas. ¿Incluyendo el tema del presunto financiamiento? Por supuesto. ¿De la Revolución Bolivariana? A finales del mes de junio, la jueza, después de 6 meses, dijo que no existía caso. ¿Tú fuiste asesor de Hugo Chávez? Yo fui asesor de Hugo Chávez. ¿Y eso no implicaba una cercanía de Hugo Chávez con la creación, la instrumentación de Podemos? Nunca. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Sobre todo porque yo ya me había ido de Venezuela, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste con Chávez? 5 o 6 años. ¿Te inspiró? Muchísimo. Chávez... No te financió, pero te inspiró. Sí, es mucho más importante. Eso es más importante. ¿Para efectos de crear un partido político? ¿O te inspiró en lo personal y de ahí se tradujo lo demás? Yo creo que Chávez era una persona muy especial que cambió a América Latina, ¿no? Ojalá México no hubiera sufrido esos ataques de demonización de Venezuela que le impidió acercarse un poquito más, ¿no? Recuerdo aquella vez que Chávez cantaba, ¿no? El rey estaba intentando convencer a los mexicanos que mirasen hacia donde yo creo que corresponden, que es hacia América del Sur y no hacia el norte, ¿no? Pero siempre ha habido, creo que, un complejo de una parte de México que en vez de mirar hacia el sur pretendía ser el primo pobre del norte. Yo creo que la construcción de la UNASUR y luego de la CELAC, al margen de la Organización de Estados Americanos, estaban sentadas las bases de la posibilidad de reinventar América Latina. Hace 10 años de la crisis en el Mar del Plata, en la Cuarta Cumbre de las Américas, de ese intento de trasladar el ALCA, yo creo que tan perjudicial para México, al conjunto de América Latina. Chávez siempre entendió que la democracia aquí en este continente, en un solo país, no te lo permite Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de un país que ha intervenido 100 veces durante el siglo XX y que no permite la libertad y que le da un golpe a Salvador Allende o le da un golpe a Chávez o le da un golpe a Torrijos, a quien sea menester, ¿no? Que necesita amenazar, golpear para conseguir su preeminencia en lo que considera que es su patio trasero. Quien quebró eso fue Hugo Chávez, quien construyó las bases, ¿no? De una organización regional al margen de Estados Unidos, que es la UNASUR, fue el presidente Chávez. Y yo creo que eso no implica ningún tipo de construcción geográfica, ¿no? Pero yo creo que está pendiente en México una lectura ponderada y creo que más honesta de lo que hizo Chávez. Y te digo una cosa, ¿no? Ahora que estoy aquí y veo toda la laraca, ¿no? Que se ha construido en el conjunto de América Latina y en España acerca de la detención de una persona que hizo algo que en España sería considerado un delito, ¿no? Que es cuando se pierden las elecciones, llamar a la gente a la calle, eso tiene efectos, ¿no? De muertes y eso implica, ¿no? Pagar unas responsabilidades. Bueno, pues todo el ataque que se ha hecho a la justicia venezolana con el caso de Leopoldo López, yo me pregunto qué hubiera ocurrido si en Venezuela hubieran 43 estudiantes normalistas desaparecidos en una situación donde estuvieran implicados policías, narcos, políticos y demás. Entonces creo que... ¿Qué hay una tolerancia a México? Bueno, México y Colombia han sido como los dos países que se han portado bien, ¿no? Con el marco de Estados Unidos y por tanto... Y se le puede pasar cosas como Ayotzinapa, claro. Que es tremendo lo que dices. O como los asesinatos cotidianos de periodistas, de sindicalistas... Estaremos de acuerdo que tener a un opositor en la cárcel es una cosa indecible respecto a los valores democráticos básicos, claro. Pero tú dices, bueno, ha habido una cobertura mediática enorme, etcétera, a un asunto que lo merece en su dimensión y en su alcance, pero no así en asuntos como Ayotzinapa. Tener un opositor político sin juicio o de manera ilegal sería una barbaridad. En tanto en cuanto pues, la relatora o el relator de Naciones Unidas, ¿no? Sobre detención ilegal no se pronuncie, yo creo que el señor López es un preso como cualquier otro preso, ¿no? Es un preso político. Es un político preso. ¿O un político preso? Que no un es político lo mismo, preso. ¿no? Porque no es lo mismo, es un político preso y un preso político. No, porque es un político que ha sido detenido por incumplir las leyes, ¿no? Por no asumir el resultado electoral y hacer un llamamiento a la calle que se salda en 43 muertos. Eres benévolo con Maduro tú, ¿eh? No, ni mucho menos. Créeme que no tengo la necesidad de hacerlo, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas del gobierno venezolano que son cuestionables, ¿no? ¿Eso no te parece cuestionable?
Insisto, en tanto en cuanto no haya alguna instancia internacional que reconozca que se han vulnerado los derechos del ciudadano López, yo confío, ¿no?, en el Estado de Derecho en Venezuela. Que es justo lo que está a debate y a discusión, entre otras cosas. Claro, pero tendrán que ser las instancias internacionales lo que lo zanjen, no una presión que es la misma que mira hacia otro lado, en los asesinatos en Arabia Saudí, en Ayotzinapa o en Colombia, y de repente quiere hacer una construcción del caso de Leopoldo López como si fuera, ¿no?, un nuevo Nelson Mandela, y eso es de risa. Bueno, podemos debatir un buen rato sobre Leopoldo López, porque desde luego no tenemos un punto de vista coincidente en este punto. Vamos a la pausa y regresamos porque hay muchos temas y desde luego habrá oportunidad de seguir hablando sobre Leopoldo López, Venezuela y demás cuestiones. Volvemos en un instante. Bueno, Juan Carlos Monedero, sobre el tema de Venezuela habrá oportunidad de seguir hablando, pero hay tantos temas que desde luego hay que abordar en este momento. Lo que has vivido y lo que ha vivido España con Podemos y más, ¿se le parece a la primavera árabe? ¿Algo así identificaría el fenómeno político y social que está viviendo España? Yo creo ¿O no que, alcanza para eso? Así como el siglo XX ha sido el siglo de la lucha por la libertad, el siglo XXI va a ser la lucha por las igualdades, ¿no? Yo creo que hay una constancia prácticamente en todo el mundo de que las desigualdades actuales son intolerables, ¿no? Que hay 85 personas que tienen tanto dinero como media humanidad. Creo que es una barbaridad que en el mundo 85 personas puedan tener la misma renta que media humanidad, en un mundo donde 2/3 no hace falta ni como productores ni como consumidores. Es decir, tenemos un mundo disparatado, un mundo del cual no podemos sentirnos muy orgullosos, ¿no? Totalmente. Donde muere gente todos los días de hambre, donde hay enfermedades y donde hay gente que, como no sabe qué hacer con el dinero, porque no se le paga a los trabajadores, sino que lo concentran todos ellos, al final terminan invirtiendo en cuestiones especulativas. Y detrás de los fondos buitre, detrás de estas presiones financieras, detrás de estas dictaduras financieras y detrás del terrorismo financiero está el hecho de que los trabajadores cada vez ganan menos por su trabajo. Y todo eso que no les pagan lo reciben unos pocos, que como no pueden invertir en cuestiones productivas porque no hay quien lo compre, invierten en todo tipo de burbujas. Y la última ha sido la burbuja inmobiliaria y vienen otras. Tú estudiaste economía en el origen, ¿no? Yo estudié economía unos cuantos años, sí. Exactamente, bueno, por eso te salió el economista ahora. Me salió un poquito. Bueno, curso urgente de política para gente decente, de tu autoría, de Paidós. Estamos hablando de Juan Carlos Monedero, que escribe esto, que está en México recién circulando en estos días. Curso urgente de política para gente decente, ¿de qué va? O sea, ya ponerle a la gente, si es decente o es indecente, ¿se empiezas a clasificar a la humanidad o cómo? Bueno, hay un autor, George Orwell, el autor de 1984 y Rebelión en la Granja, que era un tipo que luchó siempre contra cualquier tipo de autoritarismo, ¿no? Le dio susto Hitler, le dio mucho susto Stalin, le dio susto siempre el autoritarismo, incluso en la guerra de España, en la guerra civil. Y es una persona que en su primer trabajo se disfrazó de minero para ir a hacer un estudio sobre los mineros pobres, ¿no? Y él iba con ciertos reparos y se encontró con que aquella gente estaba llena de dignidad. Algo que yo siempre recuerdo en España, en 1931, cuando las primeras elecciones en la República, un cacique estaba repartiendo unos dineros a sus jornaleros para que votaran por él, y ahí hubo un jornalero que le devolvió el dinero y le dijo: en mi hambre mando yo. Eso es la dignidad, no dejarte humillar y no humillar a nadie. Y esa idea de decencia que también identificó el agente pobre Orwell, yo creo que es la que estamos hoy reclamando. Hay una frase que a mí se me ocurrió cuando le puso el nombre al libro, basada en México, ¿no?, que es Juan Villoro, que decía que en México los narcos están tan pagados de sí mismos, son tan impunes que ya van hasta vestidos de narcos, ¿no? Entonces, soy narco. Entonces, o sea, sí, van de alguna manera con ese aspecto. Claro, es como recientemente en Roma que un mafioso se hizo enterrar sonando la música del Padrino, ¿no? Que es como diciendo, sí, somos narcos, somos mafiosos, ¿y qué? Tenemos más fuerza que vosotros, podemos hacer lo que queramos. Yo creo que vivimos en un mundo que se ha convertido en un gran supermercado donde todo se compra y todo se vende, todo está medido en términos de rentabilidad. Un programa de televisión funciona si tiene rating, tienes que ver si como mujer eres rentable en el mundo matrimonial o en el mundo de la belleza, o si marcas las formas que reclaman las pautas publicitarias. Hay un mundo de mercantil. Todo eso es una mercantilización del mundo que hace que los canallas estén envalentonados,
y la gente decente esté perpleja. Los canallas están envalentonados porque los hemos convertido en dioses. Si todo lo puedo comprar, si tengo dinero, todo está a mi disposición, ¿no? Pero la gente decente dice, yo no quiero que me comas, pero tampoco me quiero comer a nadie. Yo quiero encontrar un espacio donde pueda ser digno, y recuerda que la dignidad es que yo no me humille y que yo no humille a nadie. Y eso cada vez es más difícil. En tu curso urgente de política, ¿qué le dices a la gente decente? Además de esto que estás diciendo, ¿hay ejes principales de lo que la gente que tú llamas gente decente debe tener presente todo el tiempo? Yo creo que sí, yo creo que la ¿Qué maldad... hacer y qué no hacer? La maldad tiene que ver con la falta de empatía. Creo que planteo en el libro que la distinción, la discusión entre derecha e izquierda está un poco viejita, ¿no? Es decir, que no está muy claro. Sí, es decir, que ser de izquierdas, yo creo que ser de derechas sigue estando claro qué significa, ¿no? ¿Y de izquierdas? Porque implica, de alguna manera, para ser de derechas tienes que ser cobarde, es decir, no tener mucho coraje, aceptar el statu quo y no tener mucha empatía, ¿no? Es muy humano ser de derechas, ¿no? Es tener cierto miedo y ya digo, buscar un poco la satisfacción tuya y de los tuyos, ¿no? Y no querer mojarte, ¿no? No vaya a ser que pierdas algún tipo de privilegio. En cambio, la izquierda se ha trastocado, ¿no? Eres de izquierda si estás a favor de la redistribución de la renta, pero maltratas a tu pareja. Eres de izquierda si estás a favor de la lucha sindical, pero desprecias a los inmigrantes. Eres de izquierda si estás a favor de estructuras de autogestión en las empresas, pero el medio ambiente no te dice nada, ¿no? Yo creo que esas cosas ya no funcionan. En Podemos nos planteamos como el artista antiguamente llamado Prince, ¿no? Que se tiene que reinventar. Creo que tenemos que reinventar el lugar antaño llamado izquierda, y tenemos que entender que la gestión de la izquierda durante el siglo XX ha sido muy nefasta. La izquierda socialdemócrata se hizo paternalista, ¿no? Y al final convirtió a la ciudadanía en propietaria, que termina votando a sus verdugos. Déjame, Juan Carlos, hacer una pausa y regresamos en la parte final. Bueno, te pregunto desde ahorita y me contestas al regreso. México, América Latina, bueno, aquí tenemos muchas cosas de las cuales hablar y desde luego lo que significa Podemos como un punto referencial de lo que está pasando en Europa y en España, y bueno, el contraste en sociedades en donde no ha habido una conexión suficiente como para organizar una propuesta, un planteamiento político que pueda competir desde la izquierda en los procesos electorales. Después de la pausa, regresamos a esta charla con Monedero. Un momento. Bueno, entramos en la parte final, regresamos con Juan Carlos Monedero en un momento más. Bueno, Juan Carlos Monedero, se acabó el tiempo, pero en esta parte final del programa, bueno, te adelanté mi interés en escuchar tu opinión acerca de América Latina en términos generales, de México, en donde estás ahora, y donde uno se pregunta qué tipo de referencia puede significar Podemos y lo que tú has encabezado y de lo que has formado parte en nuestros países. Primero, en un mapa general, América Latina, ¿qué te dice? América Latina está en un momento de reflujo de lo que implicó, bueno, pues esos gobiernos de cambio que sacaron a tantas millones de personas de la pobreza, 70 millones de personas, ¿no? Yo creo que hay un cierto agotamiento y creo que también ha habido un error porque no construyeron ciudadanos con conciencia para seguir defendiendo esos derechos, sino que se construyeron, bueno, pues pequeños propietarios que a veces uno tiene la sensación de que quizá puedan votar a sus verdugos. Ocurrió como en Europa. La socialdemocracia sacó a los proletarios empobrecidos de su condición y los convirtió en clases medias, y esas clases medias terminaron votando a Margaret Thatcher. Tengo la sensación de que eso puede ocurrir ahora. Una victoria de Macri en Argentina yo creo que puede ser una vuelta atrás, ¿no?, de todo lo conseguido durante todos estos años, igual que una victoria de la derecha en Brasil o en Venezuela. Creo que sería una marcha atrás, que sería malo para la región. Bueno, veremos qué pasa ahí, porque sí, los gobiernos de América Latina, varios de ellos están en unas crisis importantes de popularidad y credibilidad, que es parte precisamente de este proceso vivido en los últimos años en América Latina. México, Juan Carlos, ¿cómo lo ves? ¿Qué retrato tienes de él? A mí México me preocupa siempre porque le veo a veces en un bucle, ¿no?, con dificultades para encontrar una solución, ¿no? Creo que
Creo que México siempre se ha visto traicionado en sus energías utópicas, ¿no? En el 88, cuando se cae el sistema, en el 94, con los zapatistas, en el 2000, cuando parecía que el PAN prometía un cambio y era mentira, después cuando, desde mi perspectiva, le roban las elecciones a López Obrador. Son como demasiadas acumulaciones de decepciones, ¿no? Y creo que actualmente esa necesidad de cambio de México, que busca alguien que se parezca a México, ¿no? Hay creo que un choque generacional muy fuerte y al final se zanja con lo que yo creo que es una trampa, que es presentar a una persona que parece joven pero que tiene en su casa, como Dorian Gray, su verdadero retrato, que envejece pues como el propio PRI, ¿no? Y de alguna manera se vive como una suerte de mentira, ¿no? Donde una persona con un aspecto de galán de telenovela... ¿Te refieres a Peña Nieto? Me refiero a Peña Nieto, sí. Pero que quien realmente es Peña Nieto es el PRI que tiene detrás, que es ese retrato, ya digo, de Dorian Gray, que envejece en su casa. Tengo la sensación de que México está a la búsqueda de sus liderazgos políticos que se parezcan a ese México emergente. Creo que la izquierda mexicana tiene que repensarse y sobre todo tiene que dejar paso, ¿no? a la posibilidad de encontrar una salida que no puede ser ni la recurrencia ni el mantenimiento de esas viejas estructuras de partido ideológicas, ni una suma, ¿no? de esos pequeños espacios, pretendiendo que esa agregación va a construir una alternativa. Me han preguntado mucho qué puede hacer México para reinventarse un Podemos, y yo no dejo de decirles: lo que tenéis que reinventaros es un movimiento de los indignados. Podemos es importante porque antes hubo un movimiento social de los indignados que impugnó el conjunto de la política, que armó una gran conversación y que construyó un relato alternativo. Eso no es una tarea de los viejos partidos de la izquierda, eso es una tarea de discusión social, donde tiene que haber un engarce entre las personas dignas de la vieja política, que actúen no como trincheras, sino como puentes, para que ayuden a las nuevas generaciones a encontrar, ya digo, ese México que se parezca a ellas y a ellos, y que no se vean abocados a emigrar o a asumir una suerte de resignación y de cinismo que yo creo que este país no se merece. Pero yo creo que falta el momento que junte todas estas piezas y arme la posibilidad de una alternativa, y por eso sigo insistiendo en que lo que necesita México no es un movimiento como Podemos, sino un movimiento como los indignados, ¿no? Porque México no se va a encontrar a sí mismo si no abre una gran conversación donde se enfrente a un espejo que sea sincero, no sea el espejo de la madrastra que te dice que eres la más guapa, ¿no? Sino que con toda la dureza te exprese que estás perdiendo varias generaciones en el camino. Pues Juan Carlos Monedero, gracias por estar aquí, conversar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros por la invitación y ojalá la próxima vez me encuentre un México transformado. Gracias por estar aquí y comentarlo. Pronto. Gracias. Hasta para la próxima visita tuya, que podamos conversar nuevamente contigo. Gracias. Gracias, Juan Carlos Monedero, y gracias a usted que nos permite acompañarle. Pásela bien, buenas noches y hasta mañana. Durante ese paréntesis sea un oasis, ¿no? de democracia social. Eso se empieza a quebrar a partir de finales de los 80, a partir del Tratado de Maastricht se neoliberaliza con algo que conocéis bien en América Latina, con bancos centrales independientes, con la idea de la competencia, con apertura de fronteras y sobre todo con un vaciamiento de los derechos sociales que va convirtiendo a los partidos socialdemócratas en sombras de lo que fueron. Déjame preguntarte, Juan Carlos, sobre tú y Podemos. Tú eres fundador junto con Pablo Iglesias y los que han conformado esto, que ya es partido político, que ya está en el juego electoral y político. Nos convertimos en partido político por imperativo legal, porque nosotros no teníamos mucha intención. Pero ya lo son. Sí, pero no queríamos ser partido político. Lo que pasa es que Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí, buenas noches, y gracias a nuestro invitado que aceptó estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. Está con nosotros Juan Carlos Monedero. Bueno, Juan Carlos, gracias por estar aquí. Un placer. Bienvenido. Juan Carlos es un personaje muy interesante, importante. Ha fundado, junto con otros, un partido que ha sacudido las estructuras políticas de España y en buena medida de Europa, que es Podemos.
y está en México, y aprovechamos que estás en México. Y el movimiento de los indignados, el 15M, estalló, ¿no? Como esa reclamación de gente que quería preguntarle a la democracia representativa por qué no la representaba y preguntarle a la economía social por qué no te incluía. Y ese grito, ¿no?, de la ciudadanía que reclamaba a los políticos que les escuchara, que le decía a los banqueros que no quería convertirse en una mercancía en manos de sus intereses espurios, bueno, pues necesitaba poco a poco encontrar dónde canalizar esa indignación social y convertirla en indignación política. Y es lo que hicimos, ¿no? Pasados 3 años, yo estuve muy activo en el 15M. ¿Tú eres ideólogo del 15M? Así se trata. No, para platicar contigo, estamos siguiendo muy de cerca lo que ha sucedido en España con la irrupción, no tiene ni 2 años de existencia, esto que ya es partido político y que ha pues reconfigurado en buena medida precisamente las expresiones políticas de izquierda en España. Podemos, Juan Carlos, antes de que me platiques qué andas haciendo en México, dime de esto. ¿Cómo es que una organización con esas características logra colocarse en tan corto tiempo en una sociedad como la española? Yo creo que porque escuchamos una demanda ciudadana. Había casi 8 millones de españoles que no encontraban un partido donde referenciarse. Sí, pero no hay ideólogos del 15. Pero algo pusiste ahí. Bueno, pues como otros muchos, tampoco... Pero no muchos, o sea. Bueno. En fin, bueno, tú eres una parte fundamental del 15M y de lo que yo no me considero tan importante. Yo estuve allí y lo que sí que entendí es que allí estaba pasando algo muy importante. Allí se estaba impugnando una política que en Europa nace desde el año 86, el Acta Única, que explota con el Tratado de Maastricht y que es la neoliberalización de Europa. Es decir, la Europa que se construye después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la derecha se ha hecho fascista, nazi, es derrotada y se construye en la Constitución francesa del 46, la italiana del 48, la Grundgesetz alemana del 49, todo un constitucionalismo socialdemócrata, ¿no?, que es lo que permite que Europa